Bueno, hola chicos, esta es una breve explicación para el apunte que le pasé de organización y administración de empresas, ¿sí? Nosotros, yo quiero llegar a la parte de empresas y de clasificación para después dedicarnos a lo que son las organizaciones en sí, cualquier organización, es decir, con fines de lucro o sin fines de lucro. Cuando me refiero a con fines de lucro estoy hablando de una empresa, por eso toda esta parte de actividad económica y de clasificación de empresas, que es a lo que quiero llegar. Vamos a hacer un poquito un repaso de qué es esto de la actividad económica. En sí se le denomina actividad económica a cualquier acto económico que realizan los hombres. Y ahora nosotros tenemos que hacer hincapié en qué es un acto económico. Un acto económico es una actividad que tiene como objetivo obtener bienes para satisfacer las necesidades. Pero no es una actividad que yo realizo una sola vez, como por ejemplo vendí una bicicleta que no usaba en Mercado Libre. Estoy haciendo una actividad económica. No, ¿sí? Tiene que ser de forma consecutiva y sistemática. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que yo vivo de esa actividad económica, es decir, esa actividad económica me da a mí las herramientas necesarias para obtener bienes y así poder satisfacer mis necesidades y las de mi entorno o de mi familia. Entonces, si una vez realicé así de manera esporádica, hace 5 años, una actividad económica, como por ejemplo vender algo que no usaba, vendí mi auto porque lo quería cambiar por uno nuevo, se lo vendí a un conocido, eso no es hacer una actividad económica, ¿sí? La actividad económica es cualquier actividad que uno realiza a nombre de, por ejemplo, de otra persona. Si yo si soy albañil y hago arreglos en distintas casas, eso es actividad económica, porque eso a mí me da el ingreso necesario para satisfacer mis necesidades. La actividad que realiza, no sé, un abogado, por ejemplo, o si yo trabajo limpiando casas y por eso recibo un ingreso de dinero, o sea, me pagan por esa actividad que yo brindo, entonces eso también es una actividad económica, porque yo con ese ingreso compro, no sé, la comida para comer todos los días o pago un alquiler con ese ingreso de dinero, por lo tanto adquiero bienes para satisfacer mis necesidades. Entonces eso es una actividad económica. Y según donde desarrolle uno la actividad económica, va a pertenecer a alguno de estos tres sectores que yo les muestro acá, que es el sector primario, el secundario y el terciario. Miren, acá hay un error, es sector terciario, me equivoqué cuando lo estaba escribiendo. Bueno, muy bien. El sector primario es el que está relacionado con actividades que tienen que ver con la extracción de algún recurso natural. Por eso yo les pongo ahí como ejemplo lo que es la actividad de agricultura, de ganadería, de pesca, de extracción de algún mineral. Si yo trabajo haciendo, por ejemplo, tengo una quinta y en esa quinta yo planto lechuga, tomate y alguna otra cosa más y después la salgo a vender por el barrio. Ahora en este contexto de pandemia que la gente por ahí no sale mucho a hacer las compras, ahí estoy realizando una actividad económica y que pertenece al sector primario en ese caso. Bien, en el sector secundario, acá implica una transformación, es decir, a algo que yo, por ejemplo, extraigo del sector primario, es decir, mis tomates y mis zapallitos que planté, yo con eso cocino y hago comida hecha y la vendo en el barrio, eso ya implica una transformación de un recurso primario o de alguna actividad realizada por el sector primario. En ese caso, al haber una transformación, ya no es el elemento como está, sino que lo transformé y lo convertí en otra cosa, la actividad pertenece al sector secundario. Un ejemplo
actividades que tienen que ver con la construcción, ¿sí? La actividad que hace un albañil o directamente, sí, la construcción de una vivienda, si yo no es mi vivienda propia, ¿sí? No es donde yo vivo, sino que trabajo y me pagan un dinero. En ese caso, estoy realizando una actividad económica y pertenecería al sector secundario. Si yo trabajo en una pizzería, por ejemplo, pertenezco al sector secundario, la pizzería pertenecería al sector secundario. Una fábrica de galletitas también pertenece al sector secundario. Todo lo que implique transformar algo. Si trabajo en un frigorífico, por ejemplo, pertenece al sector secundario. Si trabajo en algún lugar que sea de industria, por ejemplo, en algo que tiene que ver con la transformación de los metales, en una metalúrgica, no me salía el nombre, en una metalúrgica también es del sector secundario, ¿sí? Hay muchos ejemplos, la mayoría de los ejemplos pertenecen al sector secundario y al sector terciario. Pero ¿de qué hablamos en el sector terciario? En el sector terciario no hay transformación de nada, ¿sí? No se le agregó ningún valor realizado por el hombre. En el sector terciario corresponde a la prestación de servicios o la comercialización de bienes en el mismo estado en el que se compraron y se venden. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado o al almacén, el almacenero me vende un producto que él lo compró en el mismo estado que lo compró lo está vendiendo, es decir, el almacenero pertenece al sector terciario, ¿sí? Las actividades de transporte, por ejemplo, si tengo un remis, o si trabajo para Uber, por ejemplo, o soy taxista, todo lo que tenga que ver con el transporte, o soy chofer de una línea de colectivos, todo eso son actividades que corresponden al sector terciario. La educación, si hago algún curso, o bueno, este servicio que nosotros estamos brindando en este momento, pertenecen al sector terciario. Si tengo que ir al médico, el médico está brindando un servicio, por lo tanto, pertenece al sector terciario, ¿sí? O la reparación de electrodomésticos, como les puse ahí, eso también. El servicio de una peluquera. La peluquera está realizando una actividad económica que pertenece al sector terciario. Y bueno, y hay muchos ejemplos con respecto a esto, ya se nos van a ir ocurriendo otros. Ustedes vayan pensando algún ejemplo del sector primario, secundario, terciario. Muy bien, pero para realizar cualquier actividad económica que pertenezca a cualquiera de estos sectores se necesitan ciertos elementos, en el cual yo voy a hacer hincapié en uno de esos que tiene que ser, son los factores productivos. Ahora vamos a ver qué es. Pero también se necesita, por ejemplo, se necesita de tecnología, se necesita de conocer del tema. Por ejemplo, el peluquero, yo no podría desarrollar la actividad económica de un peluquero porque no tengo ni idea de cómo se realiza ese trabajo. Por lo tanto, la especialización es una condición y es un elemento que es sumamente necesario para desarrollar cualquier actividad económica. Así sea que trabajo reponiendo mercaderías en un supermercado, lo mismo, tengo que tener el conocimiento de saber, no sé, qué mercadería poner adelante, qué mercadería poner atrás, no sé, qué cantidad tengo que poner en las góndolas, o sea, cualquier actividad económica requiere especialización y la especialización hace referencia a el conocimiento específico de ese trabajo y la división de tareas para desarrollar esa actividad. Les nombré hace un ratito también la tecnología. La tecnología es todas las aplicaciones tecnológicas que son necesarias a la producción de un determinado bien, una máquina nueva, una máquina moderna, por ejemplo. Si en este contexto de pandemia, si alguno trabaja desde su casa con la computadora, bueno, la tecnología ha permitido que mucha gente trabaje desde su casa, manteniendo sus puestos de trabajo. Ahí está presente también la tecnología en la actividad económica. Y el intercambio que está relacionado con el costo de oportunidad, es decir, lo que uno tiene que resignar para desarrollar una actividad económica, ¿sí? Si yo tengo
tela. Por ejemplo, soy una empresa que habitualmente produce ropa de trabajo. Bueno, en este contexto se vio muy afectada todo lo que tiene que ver con la producción de ropa, porque los comercios no están funcionando de ropa y la producción de ropa tampoco, no está permitido legalmente ahora esas actividades económicas. Entonces, si si yo tengo un taller de costura, tengo tela, tengo las máquinas y tengo la especialización, tengo el conocimiento para hacerlo, lo que puedo hacer es, no sé, por ejemplo, hacer barbijos, que es lo que muchas personas hicieron. Es decir, resigno, porque no me quedó otra opción, fabricar la ropa de trabajo que habitualmente yo hago y me dedico a hacer otra actividad económica que sí está permitido, la confección de barbijos. Y bueno, y los vendo, se los vendo a los conocidos en el barrio o lo vendo por internet y ahí utilizo otra vez la tecnología o lo dono, qué sé yo, como otra cosa no puedo hacer, por ahí lo uso para hacer alguna donación. Muy bien, ahí expliqué muy brevemente esos elementos, pero no vamos a hacer hincapié en esos elementos. En el que vamos a hacer hincapié es en los factores productivos, que también es otro elemento necesario para desarrollar una actividad económica. Y esos factores productivos son tres: naturaleza o tierra, trabajo y capital. Esos tres son los factores productivos. ¿Qué quiere decir? Que así sea la actividad económica que nosotros vayamos a desarrollar, necesitamos de estos tres factores productivos. El primero, naturaleza o tierra, hace referencia a los recursos primarios o las materias primas que la naturaleza brinda. Pero, por ejemplo, también hace referencia al espacio físico en el cual una actividad tiene que ser desarrollada. Por ejemplo, si mi actividad económica requiere de tierra para cultivar, ese espacio en el cual yo estoy cultivando y estoy haciendo la extracción de un recurso primario que pertenece al sector primario, también es naturaleza o tierra. La tierra en sí o todos los elementos que la naturaleza brinda. Cuando hacemos referencia al factor productivo como trabajo, el trabajo es la actividad humana, ¿sí? Es la fuerza de trabajo que puede ser física o puede ser intelectual, desarrollada por una persona y que es invertida en el proceso productivo. Entonces, con físico o intelectual hace referencia a físico, si tengo que poner el cuerpo para desarrollar esta actividad económica, si requiere de la fuerza muscular para hacer esa actividad económica, y el intelectual hace referencia a si mi actividad es más bien de, no sé, por ejemplo, la de un médico o la de vender una idea, un formato, o de asesorar, por ejemplo, un contador que requiere de su conocimiento intelectual y de sus estudios para desarrollar su actividad económica. Pero también cuando hablamos de trabajo tenemos que hacer una distinción entre lo que es considerada la población activa y la población pasiva. La población activa está compuesta por las personas que están en edad de trabajar, legal, ¿sí? A partir de los 16 con permiso o a partir de los 18 años hasta los 60 las mujeres y 65 años los hombres. Esa es considerada la población que es activa. Y dentro de esa población activa hay personas que están ocupadas, algunos están desocupados y otros están subocupados. La persona que está ocupada es la que se encuentra desarrollando una actividad económica dentro del proceso productivo. Es cualquier trabajador en relación de dependencia. La desocupada es una persona que está en condiciones de buscar empleo, busca empleo y sin embargo no lo consigue, no encuentra algún empleo y es algo que es momentáneo, ¿sí? Que en algún momento va a pasar. Y aquellas personas subocupadas
están desarrollando una actividad en un periodo que es inferior al normal, no trabajan todos los días. Puede ser una actividad realizada por algún vendedor ambulante o alguna actividad que realiza un feriante, por ejemplo, o aquellos trabajadores que trabajan en el campo, entonces por ahí trabajan solamente una temporada, la temporada de siembra o la temporada de cosecha de algún producto, de algún bien, o algún trabajador como las heladerías que abren, tienen una necesidad de tomar trabajadores en un periodo del año, que es la del verano y la del calor, ¿sí? La actividad hotelera, a veces en los centros estos turísticos de playa, se me ocurre ahora. Bueno, ellos tienen su fuerte, que es en el verano, que es en el periodo de vacaciones, entonces en esos momentos contratan más trabajadores que durante el año, o por ahí durante el año directamente no contratan ninguno, están cerrados. Esas personas son subocupadas, las que no trabajan el periodo normal y habitual. Y la población pasiva son las personas que no están dentro de la población activa, es decir, son los menores de 16 o de 18 y los mayores de 60 o 65 años. Son pasivos porque no están obligados o no están dentro de la edad legal para trabajar, para desarrollar su actividad. Muy bien, o la actividad que desarrolla, lo acabo de ver, el ejemplo del ama de casa, una persona que desarrolla una actividad en su casa, pero no es considerada la parte de la población que quizás es activa porque desarrolla una tarea que tiene que ver con el funcionamiento y con la supervivencia del grupo familiar. Bueno, muy bien. Y por último, el factor productivo, que es capital. El capital no solo hace referencia a la plata, al dinero, sino que tiene esta clasificación en capital físico, financiero y humano. El capital físico son los recursos, las herramientas, los materiales para desarrollar una actividad. Y acá podemos tener en cuenta el edificio. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica y tengo un espacio, necesito un espacio grande, tengo el taller de ropa, de confección de ropa. Entonces tengo como capital físico las máquinas, las herramientas, tengo el lugar amplio, el taller donde se fabrica la ropa, tengo un vehículo porque con eso voy a comprar las telas y con eso reparto la ropa que fabriqué, ¿sí? Todo eso es lo que tiene que ver con el capital físico, son estos elementos, estas cosas como herramientas, como vehículos, como el edificio para desarrollar la actividad económica. El capital financiero es el dinero. Sin dinero, dinero ya sea para invertir o para la actividad normal, no tendríamos la capacidad productiva, no podríamos comprar estas telas que yo necesito para empezar a fabricar, pagarle el sueldo a los trabajadores. Y por último, el capital humano, que tiene que ver con el conocimiento y con la habilidad que tiene una persona para desarrollar una determinada actividad dentro del proceso productivo. Muy bien, una vez hecho todo este pantallazo, nosotros vamos a hacer una actividad. Pero primero quiero hacer un repasito. Por ejemplo, ¿sí? Si tengo una pizzería, vamos a suponer otra vez el ejemplo de la pizzería. Tengo una pizzería que, bueno, con esta modalidad solo trabaja con delivery por esta cuestión de la pandemia, no nos dejan abrir el local, por lo tanto solo trabajo con delivery. Entonces, esta pizzería requiere de estos tres factores productivos. Requiere de la naturaleza desde el punto de vista de las materias primas. Requiere harina, requiere queso, requiere el tomate que yo después trituro. Requiere elementos que son considerados materias primas en su actividad. Para la elaboración de la pizza, ¿no? Agua también, algo importante. Muy bien. ¿Qué trabajo tiene? ¿Qué trabajo requiere como factor productivo? Y requiere trabajadores que hagan la pizza, el pizzero,
requiere también el muchacho que hace el delivery, que reparte la pizza. En naturaleza me olvidé algo importante, por ejemplo el gas también sería un recurso que brinda la naturaleza y que esta fábrica de pizzas, esta pizzería necesita para la cocción. Es algo importante y pertenece a este factor productivo que es naturaleza. Y por último, con respecto al factor productivo capital, va a necesitar los hornos, eso sería capital físico, la moto para hacer el delivery, capital físico, a menos que la moto sea del muchacho que está haciendo el delivery, el local donde las fabrica y las vende. El factor capital financiero es el dinero que necesita para comprar estos materiales, para pagar los sueldos del pizzero, de los chicos que hacen el delivery. Y el humano es el conocimiento de cuántos ingredientes, de qué cantidad tiene que poner de cada cosa, del periodo de cocción, del periodo en el cual la pizza se eleva. Bueno, eso es el conocimiento y la habilidad del que fabrica la pizza. El conocimiento del chico del delivery, la zona, en qué calles tiene que circular, por las manos, ¿no?, que están habilitadas para circular, bueno, el permiso que tiene que tener para circular. Bueno, todas estas cuestiones son de conocimientos y de habilidades. Entonces, para que tengan como ejemplo, cualquier actividad económica pertenezca a cualquiera de estos tres sectores va a necesitar de los tres factores productivos. Bueno, espero que después de la lectura y después de mi explicación queden dudas, ¿sí?, que voy a responder y que estemos en condiciones de hacer un segundo o tercero, en algunos casos, trabajo práctico en organización y administración de empresas.